Existen algunas causas del ronquido. Dentro de ellas, la mayor es la obesidad, la misma que se presenta especialmente en los hombres adultos. El ronquido se produce por una falta de aire o falta de flujo de aire desde afuera, por el paso de la nariz y por un problema obstructivo a nivel de la boca o faringe. Puede producirse por un problema obstructivo de nariz, por una hipertrofia de la lengua, por una úvula gigante o por alguna malformación en el maxilar. El apnea del sueño es la falta de flujo de aire o la falta de paso de aire desde afuera por la nariz hasta la faringe y lógicamente el paso de la faringe hacia los pulmones. Esa es el apnea de sueño, y el apnea de sueño tiene también dos características. Puede ser obstructivo o puede ser central. La obstructiva es la que se da por unos problemas o deformidades a nivel de la nariz, por problemas de sinusitis, por problemas de rinitis, por hipertrofia de lengua, por hipertrofia de úvula, como dijimos anteriormente, por problemas especialmente de maxilares. Y esto ocasiona una falta de flujo a nivel de pulmones. Esta falta de flujo a nivel pulmonar puede ocasionar también un problema cardíaco, un problema cerebral.